realmente muy, pero muy especial. Bueno, quero informar-lhes que a partir deste momento estamos já entrando em vivo por mi canal de YouTube, ok? Já estamos entrando em vivo através de mi canal, assim que preparem su coração para que llevemos este mensagem de amor a muitas outras pessoas. Buenas noches, hermanos, como estão? ¿Cómo están? A ver, si están bien, hace así un saludo, así, a ver, un saludo, a ver. Buenísimo, buenísimo. Estoy feliz de ver aquí a José Luis Cisneros. Estoy feliz en ver aquí Mario y Esther. Estoy feliz de ver María Torres con su familia, Sandra. Hola, Sandra. Ahí tenemos dos Sandras, ¿no? Dos. La Sandra Rosas y Sandra Roblero, me parece que es así, ¿no? A ver, tenemos aquí a Bárbara, tenemos aquí a Rosario, tenemos aquí María Rodríguez, tenemos Manuel, tenemos, wow, tenemos un montón de personas. Hermanos, qué lindo, qué lindo. Pastor Pablo, ¿podrías usted dar un saludo, una bienvenida, mi pastor? Buenas noches. ¿Qué tal, pastor? Pastor Luis, buenas noches. Siempre es un gusto encontrarnos aquí todos los martes, ¿verdad? Qué alegría, ¿no? Ver aquí hermanos, amigos, aquí de Estados Unidos, de Brasil, de Perú. Estoy muy feliz por ver a mi hermano querido aquí, mi hermano mayor, José Luis. Qué lindo, qué lindo. No puedo ver aquí los demás invitados, pero hay muchos aquí que están con certeza, pastor, deseosos de aprender más sobre este tema importante, el santuario. Que Dios te Amén. bendiga, pastor. Pastor Gracias, Luis, mi amigo. y esa camiseta que alguien me dijo que hay alguna camiseta o algo así, cuéntanos un poquito sobre eso, pastor. Pastor, nosotros habíamos promocionado, comunicado la semana pasada que a partir de hoy queremos ofrecer, pastor, una camiseta, una remerita para la persona que invitar y tener y lograr traer para nuestra clase por lo menos 2 personas por primera vez. Entonces, pastor, esta camiseta está siendo preparada aquí y yo voy a llevar la camiseta en mis manos para la iglesia en junio. Así que, pastor, quizás usted podría coordinar ese momento para ver si hay alguna persona aquí que ya va a ser bendecida por este regalito. Claro, ustedes han escuchado, mis hermanos queridos. ¿Hay alguien aquí en nuestro grupo que haya invitado a por lo menos dos nuevos amigos, familiares tal vez, y esta noche ya puede, seguramente si esto ha sucedido, ya puede garantizar su camiseta especial? Y no importa dónde usted está, podemos enviarlo también. Si no está aquí en Estados Unidos, Pastor Luis, podemos enviarlo a cualquier lugar, ¿verdad? Así es, pastor. Sí, es verdad. A ver, ¿hay alguien aquí que haya invitado hoy por la noche a por lo menos 2 personas nuevas? Si hay alguien, por favor, pastor, levante la puede mano. ser, pastor, y puede ser que los hermanos invitaron, pero no lograron, no alcanzaron estar presentes esa noche. Entonces, pastor, la promoción, el regalo sigue valiendo para la próxima semana. Sin duda, sin duda, sin duda. Ok. Y podemos extender por más tiempo también, ¿no? Por supuesto. Este regalo es muy especial. Ok, Así es, pastor. pastor. Entonces, avancemos, ¿no? Avancemos. Avancemos. Gracias, pastor. Mis queridos hermanos, nosotros vamos a empezar un tema muy precioso. Hace parte del curso de Apocalipsis, claro. Y ese es un tema, a partir de hoy vamos a tener algunos temas muy bonitos, muy preciosos, para llenar nuestro corazón de alegría, de esperanza y de paz. Bueno, el tema de hoy es el santuario terrenal y el santuario celestial. Pero hoy vamos a tener la primera parte. En la próxima semana, la segunda parte. Y vamos a tener algunas semanas tratando de este precioso tema. Bueno,
Quero invitar-lhes, por favor, com muito carinho, para tomar suas Bíblias. A minha já está aqui. Tomemos a Bíblia e vamos abri-la em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. 11, 19. É texto muito importante. Atenção. Repito, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Escrito está, hermanos. Dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Paremos um pouquinho aí, hermanos. Atenção, levante um pouquinho sua cabeça, sua mirada para mim, porque quero falar um pouquinho com você. Viste que esta primeira parte do versículo diz que há santuário en el cielo. Está claro, não? Há santuário en el cielo. E o versículo que estamos leyendo diz, foi abierto el santuário de Deus que está en el cielo. Então, escúchame, há santuário en el cielo. Vamos seguir a leitura. Dice, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Mis amigos, mis hermanos queridos, esse versículo está confirmando, está dando-nos uma informação importante, que há santuário no cielo, e disse que foi aberto o santuário, e quando se abriu o santuário para o profeta San Juan, disse o texto que foi, que se pode ver, foi vista el arca de su pacto. Atenção, em la visión de Juan, em Apocalipse, el santuário celestial se abriu, e o profeta alcançou a ver el arca del pacto. Interessante, não? Bueno, nosotros vamos a entrar em detalles. O livro de Apocalipse menciona algumas palavras que são palavras claves que perteneciam ao santuário do Antigo Testamento, como por exemplo, aqui aparece arca, aparece a palavra cordeiro, aparece a expressão sacrifício, aparece a expressão sacerdote e a expressão sumo sacerdote. São expressões que aparecem no livro de Apocalipse para fazer uma conexão do Apocalipse com o Antigo Testamento. Pero para entender esse tema, teremos que volver um pouquinho nossos pensamentos ao segundo livro da Bíblia, ao livro de Éxodo. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias em Éxodo, capítulo de número 25. Éxodo, capítulo 25. Espero um pouquinho, um ratito, para que todos alcancem a encontrar o texto, para que encontrem o texto, e vamos ler capítulo 25 de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. O versículo 8 diz assim, atenção: Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes. Paremos um pouquinho aí. Daqui a pouco vamos ler o versículo de número 9. Daqui a pouco vamos, então, analisar e ler o 9. Pero agora, queremos destacar o versículo 8. Dice, el Senhor, hablando a Moisés, dice, me prepare, construya un santuario, para que yo habite entre vosotros. Senhores e senhoras, el deseo de Dios es habitar entre su pueblo. Por ejemplo, esta noche, aunque estemos reunidos virtualmente, el Señor habita con nosotros, habita aquí a mi lado y habita a su lado. El Señor está a su lado y a mi lado esta noche. Amém? El Señor está a nuestro lado. E o texto bíblico diz, Moisés, prepara, construya um santuário, porque eu quero habitar em meio de ustedes. Agora, para entender todo esto, eu necessito explicar-lhes algo muito importante. Atenção, hermana Ruth, atenção, família Gutierrez, atenção.
Mira, antes del pecado, hermano Wilson, antes del pecado, la comunicación entre Dios y el hombre era cara a cara, era personalmente, se podría ver la faz de Dios. Imaginemos, senhores e senhoras, Adão e Eva conversando com Deus, pero assim, viste, assim, mirando literalmente al rostro de Deus. ¿Por quê? Porque não havia pecado, não havia mancha, não havia rebelião, não havia barreiras, não havia obstáculos. Então, a comunicação entre o ser humano e Deus era uma comunicação cara a cara, e eu me pongo a pensar, mis amigos, irmã Ana Torres, irmã Leila, eu me pongo a pensar, que privilégio, que alegria ver ao Senhor como Ele realmente é, sem nenhuma barreiras ou barreira. Isto é maravilhoso, alabado seja Deus. Agora, escúchame, em seguida entrou o pecado na vida humana. Adão e Eva pecaram, infelizmente. E quando Adão e Eva pecaram, então, a partir de este momento, os dois já não puderam, já não alcançaram ver o rosto de Deus. O pecado criou uma barreira entre o homem e Deus. E quando vamos para Gênesis capítulo 3, nós percebimos claramente que quando o Senhor se acercou ao jardim del Edén e então se acerca allí para encontrar-se com Adão e Adão e Eva já não estavam allí, se haviam ido, ou seja, se alejaram por causa do pecado. Então, o Senhor busca ao homem e pergunta: Adão, onde estás? E então, Adão responde: Senhor, escuchamos tu voz, oímos tu voz, pero como estávamos desnudos, teníamos miedo y entonces nosotros escondemos. Entonces, mira, luego, con la entrada del pecado en la vida humana, Adán y Eva ya no alcanzaba, ya no podía más ver el rostro de Dios, pero todavía escuchaban su voz. ¿Me explico? ¿Se puede entender, hermanos? O sea, Adán y Eva solamente tenía condiciones de escuchar la voz de Dios, solo escuchar, porque ya no alcanzaba a ver por causa del pecado. Ahora, después con el pasar de los años, de los milenios, de los periodos, cuando fue pasando el tiempo, el ser humano fue alejándose de Dios. ¿Y sabe a qué punto nosotros llegamos, señores? Escúchenme. Voy a mencionar un texto que está, abra la Biblia conmigo, por favor, en el libro de Isaías. Isaías, mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 59. Vamos a ver lo que dice el texto. Isaías 59, versículo de número 2. El 2, que dice: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Entonces, mira, hermanos, cuando el ser humano pecó, ya no podría ver la faz de Dios, pero escuchaba la voz. El profeta Isaías dice que llegaríamos un tiempo en que el ser humano ya no alcanzaba a escuchar la voz de Dios. Ustedes estão percebendo que o pecado foi alejando, apartando al ser humano de Deus de tal maneira que hoje nós não podemos ver a Deus e tampouco escuchar sua voz. E eu vou pedir ahorita a meu amigo Pastor Pablo para tomar sua Bíblia, Pastor Pablo, por favor, se é possível. Por favor, pastor, usted podría leer para nosotros Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. Por favor, vamos a escuchar al pastor Pablo, que va a leer ese texto que es muy, pero muy importante. Pastor. Muy lindo, y muy lindo. Dice aquí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, Pastor Pablo, permanezca comigo um minutito. Quédate Ujú. comigo um minutito. Ok. Pastor, mira, lo que tú acabas de leer. Dice, estoy a la puerta y llamo. Ujú. Ok, mira, pastor, la persona que está a la puerta, pregunto, ¿está adentro o está afuera? Afuera. Afuera. Y el Señor dice en ese versículo que usted acaba de leer, dice, estoy a la puerta. O sea, Cristo está ¿dónde? Al lado de Afuera, afuera. Ujú, afuera. ujú. Entonces, ahí está el problema del pecado. O sea, Cristo está del lado de fuera, no está dentro de nuestro corazón. Ahora, dice, estoy a la puerta y llamo. Y dice, y si alguno oye mi voz, mira la expresión, pasó la frase, si alguno oye mi voz. ¿Por qué? Porque ya no escuchamos la voz. Mm. O sea, pastor, usted percibe, pastor, y mis hermanos y hermanas queridos, que antes del pecado, pastor, la comunicación era así, ¿no? Como nosotros estamos. Se podría ver a Dios. Pero el Exacto. pecado fue distanciando, alejando al ser humano, a tal punto, pastor, que hoy Cristo tiene que golpear la puerta para ver si alguno escucha su voz. Ujú. ¿Qué parece, mi pastor? Eh, qué triste, ¿no? Qué triste realidad la nuestra hoy. Imagínense cómo era cuando no había el pecado. Qué bonito era conversar con Dios, ¿no? Tocarlo, abrazarlo, verlo directamente. Pero estamos realmente en esta condición, ¿no? Así Infelizmente. es. Pero hay esperanza, ¿verdad, pastor? Por supuesto, pastor. Y ahora nosotros vamos a volver para Éxodo capítulo 25, porque ahí está la explicación. Ahora va a ser más sentido el texto que acabamos de leer. Vamos a leer otra vez en Ujú. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Atención, vamos para allá. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Gracias, pastor Pablo, por su participación. Avancemos con el versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. A ver aqui, vou pedir para outra pessoa ler esse texto para mim. E eu sei que há pessoas que estão aí participando, está com seu micrófono aberto. Quizás, irmã Sandra, poderia ler para nós? A irmã Sandra, que parece que anciana, não? Da igreja? Anciana? Me parece que Es la, sim. es la tesorera de la iglesia. La tesoreira da igreja. Irmã, a ver se você pode abrir seu micrófono para ler Claro que Éxodo sí. capítulo 25, hermana, versículo 8, por favor. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Permanezca aqui, irmã, comigo, irmã Sandra Rosas. Mira, el Senhor es tan maravilhoso, irmã Sandra, porque com o pastor Pablo comentamos que antes a comunicação era perfeita. Depois o pecado foi alejando al ser humano. E que dijo o Senhor nesse versículo? Moisés, prepare um santuário, construya um santuário, porque eu quero Amén. seguir habitando entre vosotros. Sandra, Amén. ¿qué te Gloria a parece, Dios. Sandra? Precioso, pastor. Increíblemente inspirador saber que el Señor está en medio nuestro. Muy lindo. Qué lindo, ¿no? Entonces, ahí estamos comprendiendo, hermana y hermanos, el mensaje de Apocalipsis, el mensaje del santuario, el mensaje del tema de esa noche. Gracias, hermana Sandra, por su participación. Entonces, mira, la hermana Sandra acaba de leer otra vez, porque ya habíamos mencionado, el Señor pidiendo a Moisés, prepara, construya un santuario para que yo habite entre vosotros. Entonces, hermanos, el Señor siempre fue su plan, su deseo, habitar entre nosotros. Ahora, hermana Sandra, aproveitando que usted está aqui na pantalla comigo, está dividindo a pantalla comigo, por favor, siga leyendo o versículo 9, por favor. Claro que sí. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien, gracias. Ahora sí, gracias. O sea, el versículo 9 está en acuerdo con Apocalipsis 11, 19, que fue el versículo que yo utilicé para empezar. O sea, hay un santuario en el cielo y el Señor mostró este santuario celestial para Moisés como modelo.
Y el Señor explica a Moisés, Moisés, aquí está el modelo, aquí está una visión, este es el santuario celestial. Entonces, con base en este santuario, usted debe construir un santuario en la tierra. Y Moisés construyó el santuario. Qué tremendazo. Hermanos, el santuario tenía el patio y tenía dos compartimientos más. Era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Vamos a leer sobre esto, hermanos. Vamos para Hebreos. Hebreos está cerquita de Apocalipsis. Está cerca. Vamos para Hebreos. Hebreos capítulo 9. Atención. Hebreos capítulo de número 9. Y aquí está una revelación impresionante, señores. Una revelación impresionante. Bueno, vamos entonces a leer este texto. Voy a empezar la lectura. Dice, el título de mi Biblia dice, el culto en el santuario terrenal. Y el versículo 1 dice, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, por favor, atención, el candelabro número 1, la mesa y los panes consagrados, número 2, y tras a la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto y toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná y también la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto de los mandamientos. Versículo 5. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del arca, pero ahora no se puede hablar de esto en detalle. Vamos para el versículo 6, atención. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente, atención, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Número 7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre para que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. ¡Wow! Una lectura extensa, ¿no? Grande, pero importantísima. Hermanos, les voy a mostrar el santuario. Atención, voy a compartir aquí mi pantalla. Atención, señores. Esto es lindo, demasiadamente lindo. Atención, ahí está el santuario. El texto que la hermana Sandra acaba de leer aparece en su pantalla, ¿ok? Y ao lado está el santuario. El santuario era tipo una carpa, ¿no? Tipo una carpa. Era un santuario y era portátil. O sea, se podría montar y desmontar, armar y desarmar. Y durante todo el período de éxodo en el desierto, este santuario fue armado, montado y desarmado, desmontado 49 veces. Interesante. Ahora, señores, atención para este video. Atención, por favor, hay un videito aquí. Les voy a comentar un poquito para que tengan una idea. ¿Ya? Está en 3 dimensiones. Ahí está el santuario, conforme dice la Biblia. Estamos afuera todavía. Ahora vamos a entrar. Estamos entrando en el patio. En el patio había ese altar de sacrificio. Este que aparece ahí. Sacrificio de animales, de corderos. Sacrificaban corderos ahí. Esta parte era para el sacrificio de los corderos, de los animales. Un poquito más para la derecha
todavía en el patio, la parte de afuera, había esta vasija o esta pía con agua. Con agua. Eso estaba lleno de agua para la purificación, para purificar todo. Ahora prepárense, emocionante. Vamos a entrar, vamos. Estamos entrando en el lugar santo. Entramos. Bueno, ese es el lugar santo. De un lado, aparece una mesa con 12 panes. 12 panes. Y eran panes de la proposición. Mira, ahí está la mesa con los 12 panes. Estos panes no tenían levadura. ¿Okay? Vamos a seguir en el lugar santo todavía. Ahora estamos para el otro lado. Había entonces el candelabro que tenía 7 lámparas y las luces quedaban encendidas de día y de noche. De día y de noche. Y un poquito más para adelante había otro altar de incienso. Ahí está el altar de incienso. Esto era lo que hacía parte del lugar santo, estaba en el lugar santo. Vamos a entrar en el Santísimo. Atención, momento de emoción. Vamos a pasar por el velo. Vamos a entrar. Ahora, a la 1, a la 2, a la 3. Entramos. Ahí está. Este es el arca del pacto, de la alianza. Claro que eso no es perfecto. Esa es solo una ilustración, hermanos, ¿ok? Solo para ilustrar, no más. Pero ahí está el arca del pacto. Y atención, la parte superior de esta arca se llamaba propiciatorio. Y sobre esta parte superior del arca tenía dos ángeles de oro sobre el arca. Ahora estamos saliendo otra vez. Atención, vamos a salir porque quiero mostrar otra cosa. Nosotros vamos a mirar un poquito de lejos para tener una idea mejor acerca del santuario. Bueno, salimos del Santísimo, estamos pasando por el Santo otra vez, vamos a salir del Santo y vamos para el patio, para la parte de afuera. ¿Ok? Para la parte de afuera. Vamos viajando, estamos viajando por la historia, por la Biblia, por lo que dice la Biblia. Ahí se puede tener una visión general. Muy bien, muy bien. Ahora estamos afuera otra vez. ¿Por qué salimos? Para mostrar algo. Quiero mostrar algo. Mirando un poquito de lejos, vamos a tener una visión. Ahí, hermanos, mira, en el santuario se puede ver un poco de... Ahí se puede ver lo que llamamos de humo, ¿no? Sería humo, no sé si dice humo. ¿Por qué? Porque esta parte es la parte donde Dios se manifestaba en el Santísimo. Era la presencia del Señor, era la Shekinah. Bueno, ahí vamos a cortar por aquí, porque esto es muy, muy, muy precioso. Ahí está el santuario, señores. Ahora tenemos solo un diseño, una pintura. Pero creo que fue importante para tener una visión general. Ahora, señores, analicemos. Vamos a repetir para saber si quedó todo claro. En el patio tenía dos objetos. Tenía el altar de sacrificio, donde se hacían los sacrificios de animales. Enseguida había una pía, un ambiente de agua, una vasija con agua para la purificación.
Cuando entramos en el santuario, entramos en el lugar santo. Tenía 3 objetos. Tenía la mesa con los 12 panes, tenía un candelabro con 7 lámparas y había otro altar solo que de incienso. Cuando pasamos para el lugar santísimo, había un velo. Entonces pasaba por esa cortina, por este velo, y entraba en el lugar santísimo. Este lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. Y era donde Dios se manifestaba una vez al año. Impresionante. Bueno, atención, no se preocupe en memorizar todo. No se preocupe en tener todo memorizado, no. Porque en la próxima semana nosotros vamos a volver a este tema para entrar en otros detalles. Porque hoy, específicamente hoy, queríamos dar una visión general del santuario, como acabamos de hacerlo, y también quería explicar un poco acerca de la razón por el cual el Señor pidió a Moisés para construir un santuario. Atención, necesito explicar esto con mucho cuidado para que todos comprendan. Quedó claro que el pecado llevó al ser humano a vivir lejos de Dios. Entonces el Señor dice, prepare un santuario que yo quiero seguir entre ustedes, entre vosotros. Muy bien. ¿Y cuál era el mensaje del santuario? El mensaje del santuario era el plan de la salvación. Era el plan de Dios para salvar al ser humano. ¿Por qué? Porque ese santuario funcionó, existió, fue necesario en el Antiguo Testamento, antes de la primera venida de Cristo, antes de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso estaba enseñando el mensaje de la cruz antes de la cruz. El santuario era como si fuera un estudio bíblico en el desierto. Era una ilustración de cómo sería el sacrificio de Cristo. El santuario tenía el mensaje de gracia, el mensaje de perdón, el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación. Todo lo que había en el santuario apuntaba para Cristo. Todo lo que había en este santuario era un símbolo de Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver cómo funcionaba esta cuestión, este ritual. Funcionaba más o menos así. Voy a usar algunas palabras que ayudarán a comprender mejor. Era así. El ser humano pecador cometía un pecado. O sea, el ser humano pecó. Bueno, el texto bíblico dice, la paga del pecado es la muerte eterna. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte eterna. ¿Ok? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, entre el pueblo de Israel, una persona cometía un pecado, esta persona necesitaba buscar un animal. Yo voy a usar la figura del cordero, porque es la figura más fuerte de todo el ritual del santuario. Pero tenía otros animales y otros tipos de ofrendas. Pero voy a usar solo el cordero. Entonces, el pecador arrepentido tomaba un animal, un corderito, entraba en el patio del santuario. Entonces, con este animal, con ese corderito, el pecador arrepentido ponía su mano sobre la cabeza del cordero, del animal. Y el pecador confesaba sus errores, sus pecados a Dios, con las manos sobre el corderito. Y decía, querido Padre, yo, Luis, cometí tal y tal pecado, estoy arrepentido, te suplico que me perdone, Se hacía una oración confesando el pecado y suplicando perdón. Entonces, cuando terminaba esta oración, simbólicamente, el pecado salía del pecador, la culpa salía del pecador, y entonces iba para el corderito. O sea, el cordero recibía sobre su cuerpo
la culpa del ser humano. El pecado del ser humano era puesto sobre el cordero, simbólicamente. Entonces, enseguida, este cordero era muerto. El pecador mataba el cordero. Sería más o menos así: yo pequé, yo tengo la culpa, yo soy el rebelde, pero yo te suplico, Señor, que me perdones. Y este cordero vas a morir en mi lugar. Yo voy a matar ese cordero y este cordero morirá en mi lugar. Entonces, el cordero inocente moría en lugar del ser humano que tenía la culpa. Era terrible. Imaginemos algo terrible. Como un animal que no tenía nada que ver con el pecado del ser humano era sacrificado en lugar del ser humano. Y el ser humano salía libre y el corderito era muerto. Este tipo de sacrificio era realizado todos los días, por la mañana y por la tarde. Todos los días. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre de este cordero, ponía ese sangre en una vasija, entraba en el lugar santo y realizaba un ritual. Aspergía el santuario, la sangre sobre la cortina, sobre el velo, sobre el lugar santo, sobre la base del altar. O sea, hacía como un tipo de una aspersión con la sangre sobre el lugar santo. Era como si, atención señores, atención, era como si el pecado, la culpa, salía del pecador, iba para el cordero, salía del cordero por la sangre y entraba en el santuario. A través del cordero, por la sangre del cordero, entraba en el santuario. Así que el santuario todos los días se quedaba sucio, porque era sangre por la mañana, sangre por la tarde, sacrificio por la mañana, sacrificio por la tarde. Imaginemos cómo quedaba el lugar santo, ¿no? Quedaba totalmente sucio por tanto sangre. Esto se hacía todos los días, 2 veces al día por un año. Y solamente después de un año era que acontecía la purificación del santuario. Y este tema vamos a tratar la próxima semana, pero tenía la purificación del santuario. Ahora escúchame, ¿qué significaba todo esto? ¿Sabe lo que significaba todo esto? Lo que pasó en la cruz. Mira, yo soy pecador, ustedes son pecadores. Nosotros merecemos la muerte eterna, pero yo no quiero morir eternamente. Y estoy seguro que ustedes tampoco. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús salió del cielo, descendió aquí, nació de María, la Virgen, y Cristo anduvo por estas tierras por 33 años y medio, hasta que llegó el momento en que Cristo fue preso, juzgado, condenado. Entonces, pusieron sobre sus hombros una cruz pesada y Cristo empezó a caminar por la vía dolorosa rumbo al Calvario. Este movimiento de Cristo caminando por la vía dolorosa rumbo al Calvario era justamente el proceso que se hacía con el corderito cuando era llevado para el patio para ser sacrificado. Y Cristo estaba siendo llevado para el monte del Calvario para ser sacrificado en nuestro lugar. Y finalmente llega al Calvario cuando Cristo es crucificado. Y la Biblia dice cómo esto pasó, cómo fue esto. Yo quiero leer este texto con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Hermanos, ese es un texto emocionante. Ese es un texto maravilloso. Isaías 53. Yo voy a pedir ayuda de mi amigo pastor Pablo en la lectura otra vez. Y para interactuarnos, pastor, un poquito, en Isaías capítulo 53, pastor. Nosotros vamos a leer a partir del versículo 3. A partir del 3, 4, 5, 6 y 7.
Mi amigo pastor, ¿podría leer, por favor? Claro que sí. El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros, o todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mi querido pastor, mis queridos hermanos, es emocionante esto, ¿no? Entonces, ahí está el resumen del mensaje del santuario. El texto que el pastor acaba de leer es un texto riquísimo. Y el versículo 7 dice, como cordero, Cristo fue llevado al matadero, justo como el cordero. O sea, el cordero era inocente, pero era sacrificado en lugar del pecador. Y Cristo era inocente y fue llevado a la cruz en lugar de este hombre pecador, en lugar de ustedes pecadores. Ahora escúcheme, cuando Cristo, antes de morir en la cruz, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, sabe que el Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, Juan el Bautista hace esa conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, del antiguo corderito que era sacrificado con Cristo Jesús siendo el Cordero de Dios. Juan el Bautista fue usado por el Señor para hacer esta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para mostrar que Cristo realmente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escúcheme, solamente escúcheme, no más. Juan, yo voy a leer un texto aquí que dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. O sea, todo ese ritual del santuario apuntaba para Cristo. Señores, Cristo es el Cordero. ¿Sabe cuántas veces en el libro de Apocalipsis se menciona la palabra Cordero? Más de 22 veces. O sea, el libro de Apocalipsis menciona el Cordero, porque el Apocalipsis hace una conexión del santuario terrenal con el santuario celestial. Y Cristo es el centro. Cristo es el personaje central. Ahora, tengo una información muy curiosa. Sabe que hay muchas cosas que se puede comentar sobre el santuario que muchas veces son ideas solamente, no tiene una profundidad teológica, no tiene, mas es importante analizar. Por ejemplo, hay un escritor americano que hace una conexión interesante. Dice que, aquí voy a usar para mostrar, no sé si puede ver el mouse de mi computadora aquí, si puede ver. Ok, sabe que este escritor americano dice que esta entrada aquí, de la parte de afuera para el patio, dice que los judíos, los israelitas, denominaban, ¿sabe cómo? Camino. Esta entrada era conocida como camino. Ahora que entramos en el patio y vamos a entrar en el santo. Esta entrada para el santo era conocida como la verdad. Y cuando pasaba por el otro velo para el santísimo, era conocida como la vida. Entonces sería camino,
verdad y vida. Assim que quando Cristo vino, quando Cristo estuvo acá, em San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, donde el Padre se manifestaba en el Santísimo, ¿ok? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es interesante esto, ¿no? O sea, Cristo es la puerta, como dice San Juan capítulo 10. Cristo es la puerta. Bueno, mis queridos hermanos, ahora avancemos un poquito más. Ahí solo para reafirmar, para fortalecer lo que ya explicamos a los señores. Ese es el altar de sacrificio, ¿no? Nosotros ya mencionamos. Ahí está una ilustración del momento en que el animal era llevado para el sacrificio. Ahí está el momento en que este corderito está siendo sacrificado. Ahí está otra vez el altar. Ahí está la pía, la vasija con agua. Ahí está la mesa con los panes, solo para recordar el candelabro, el castiçal con 7 lámparas. Ahí está el altar de incienso, ¿ok? Ahora en el Santísimo está el arca del pacto, los ángeles, querubines de oro sobre la parte superior. Ahora vemos el santuario abierto para ver el Santo y el Santísimo, solo para fortalecer la ilustración. Señores, ¿qué significa cada mobília, cada objeto del santuario? ¿Qué significa? La mesa, los panes, el castiçal, las lámparas. ¿Qué significa el altar de incienso? ¿Qué significa cada detalle? Cada detalle. ¿Cuántos quieren saber los significados en los mínimos detalles? A ver, levante la mano. Levante la mano. A ver, ¿cuántos quieren saber? Entonces, no te lo pierdas la próxima semana. En la próxima semana, nosotros vamos a mostrar aquí, pastor y amigos, cada significado. Es impresionante, es emocionante lo que vamos a mostrar en la próxima semana. Hoy tuvimos una visión general del santuario. Y yo termino esto mostrando a Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, que vino a este mundo, que llevó nuestros pecados, que llevó nuestra culpa, que fue preso, que foi juzgado, que foi azotado, que passou por tanto sofrimento, sangrava, passou por esta humillação, puseram sobre sua cabeça uma corona de espinas. E atenção, eu tenho uma corona de espinas como esta, que eu traje de Israel. Eu tenho aqui. E eu quero mostrar para vocês uma corona como esta. Original, digo, original de Israel. No te lo pierdas en la próxima semana. Voy a mostrar la corona que yo tengo aquí para que ustedes conozcan y vean. Cristo pasó por todo esto, hermanos. Llevó nuestra cruz. Derramó su sangre. Cayó, levantó, cayó otra vez, levantó otra vez. Cuánto sufrimiento. Y finalmente, como un cordero, fue sacrificado por ti y por mí. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre para salvarnos, para rescatarnos, para llevarnos al cielo, para darnos la vida eterna. Y ahí yo termino con esta ilustración. Voy a leer el último texto de esa noche. Vamos para San Mateo. San Mateo, por favor. Evangelho de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Es lo que aparece en su pantalla, es lo que voy a leer aquí. Dice el texto. Repito, Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló en espíritu y dice:
En eso, el velo del templo, el velo del santuario, se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Señores, cuando Cristo abrió sus brazos y entregó su vida al Señor y dice, consumado es, Padre, entrego mi espíritu, entrego mi vida, y murió. Este velo, que era alto, que era grueso, que era fuerte, este velo se rasgó de arriba, desde arriba hacia abajo, mostrando que esse ritual del santuário se acabou, terminou em la cruz del Calvário. Aí termina. E creio que esta é a melhor ilustração. Aí está em sua pantalla. É a melhor ilustração. Cristo en la cruz y el Cordero muerto. Ahí en la ilustración. Mis hermanos y mis hermanas, quería por favor que me mirara, por favor. Por favor. Si puedes abrir su cámara, si es posible, ¿no? Abrir su cámara. Abra, por favor, si es posible. Si es posible, abra su cámara. Yo quiero ver su rostro. Claro, hay personas que no están en condiciones, no hay problema, están viajando, está en su trabajo, no hay problema. Pero los que pueden, por favor, abra su cámara. Yo quería mirar su rostro. Yo quería mirar sus ojos y decirles, Cristo te ama. Cristo ama a cada uno que se encuentra aquí en esta noche. No importa lo que pasó en su vida. No importa sus errores pasados. No importa los pecados que has cometido. Cuando nosotros pasamos por un proceso de arrepentimiento y cuando vamos a Dios en el nombre de Jesús, que es el Cordero, y confesamos nuestros errores, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. El Señor completa, llena nuestro corazón de paz y de esperanza. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, murió por ti y por mí, para darnos la vida eterna. Prepárense, preparémonos, porque Cristo pronto vendrá para buscarnos y para llevarnos para el cielo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos queremos agradecer al Señor Jesús, a nuestro querido Jesús, por dar la vida en nuestro favor y por morir en nuestro lugar? Levante la mano. ¿Cuántos quieren agradecer al Señor? Agradecer al Señor. Gracias, Padre, gracias. Muchas gracias, porque entregaste su vida por nosotros. Derramaste tu sangre por nosotros. Entregaste su vida en la cruz por nosotros. Gracias, Padre. Yo te acepto como mi Salvador personal. Levante la mano, hermanos. Queremos definitivamente testificar esa noche que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén, amén y amén. Alabado sea Dios. Pastor, es Amén. contigo con otra persona. Oh, con Sandra, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Qué Amén. hermoso mensaje. Que el Señor nos pueda ayudar a comprenderlo a profundidad. Qué profundo, Pastor Luis. Muchísimas gracias. La explicación. Yo sé que hemos quedado, pero pendientes del próximo martes. Y vamos a estar aquí, primero Dios, para seguir aprendiendo este tema tan fascinante que nos deja ver cuánto nos ama el Padre Celestial a cada uno de nosotros. Pero mire, Pastor Luis, ¿qué le parece? Tenemos algunas preguntas y vamos a empezar con la primera. Ya. Tenemos la primera pregunta que dice, ¿cuál es el sustento bíblico del nombre de las puertas? ¿O es solo una ilustración? Esto es solo una ilustración porque no da para probar teológicamente. Ahora, el texto bíblico es San Juan 14:6. Solo que esto no es
não é um detalhe teológico, não é. É uma ilustração nomás. Ok, muy bien. Vamos con la segunda pregunta que dice, ¿hasta cuándo duró el santuario terrenal? Bueno, nosotros acabamos de leer, hermana Sandra, Mateo capítulo 27, 50 y 51, teológicamente, escatológicamente, hasta la cruz. Solo que ustedes saben que el pueblo de Israel, como nación, no comprendió todo esto, no aceptó a Cristo como Salvador, digo como nación. Así que después de la muerte de Cristo, algunos siguieron haciendo los sacrificios, todo esto, pero hoy ya prácticamente ya no hay. Ahora, bíblicamente, teológicamente, se terminó, se acabó en la cruz. Muy bien, bueno, aquí tenemos una más muy interesante también. Dice, ¿el santuario celestial es literal o simbólico? No te lo pierdas la próxima semana. Muy En la bien. próxima semana, Sandra, vamos a tratar de ese detalle. ¿Puede ser? Sí, claro que sí, que vamos a estar pendientes, ¿verdad? Ok. De poder estar atentos a esta respuesta. ¿Sabes por qué, hermana Sandra? Viste que nosotros estamos organizando este tema en varios capítulos, ¿no? Entonces, Ajá. hay preguntas que tenemos ahora, pero que serán respondidas en la próxima semana. Ok. Y vamos con la última pregunta que dice, ¿por qué los judíos continuaron haciendo sacrificios de animales después de la muerte de Jesús? Bueno, yo voy a responder esta pregunta con un texto bíblico. Voy a abrir la Biblia en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo de número 1, San Juan 1. Vamos aquí para San Juan, discúlpeme, vamos aquí, San Juan, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Voy a leer aquí en una otra versión para quedar más claro. Dice, vino Cristo Jesús, ¿no? Cristo Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. O sea, Cristo vino para su pueblo, pero su pueblo de Israel no lo aceptaron. Por eso, un grupo permaneció haciendo el sacrificio, pero ya no era más necesario. Ok, muy bien. Con esto terminamos las preguntas y pues una vez más, muchísimas gracias, Pastor Luis. Vamos a quedar pendientes de nuestra próxima cita para el martes próximo a las 8 de la noche y todos, espero que podamos estar aquí para seguir aprendiendo. Gracias, Pastor Luis. Gracias a todos, queridos amigos y hermanos. Les esperamos la próxima semana, pero antes pedimos al pastor que por favor nos despida en oración. Gracias, hermana Sandra. Felicitaciones, hermana Sandra, por coordinar de manera tan magistral este momento de las preguntas. Gracias, muchas gracias. Pastor y gracias Luis. a todos. Sí, pastor. Antes de eso, gracias, hermanita Sandra. Antes de su oración, mire, la hermana Sandra Roblero nos escribió aquí en el chat y dice, pastor, hay 3 personas por la primera vez aquí. A ver, hermana Sandra Roblero, preséntenos quiénes son las 3 personas que están por la primera vez. A ver. Ella en realidad, pastor, quiere su camiseta. Oh, ok, claro. Hermana Sandra, usted podría anotar esto, ¿no? Por sí, favor, claro, hermana estoy Sandra, lista. para tenemos una lista. Ok. Hola, hermana Sandra, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Hay 3 personas que han entrado por primera vez. Una se llama Auribamaca, la segunda es Karina Joachín, la tercera es Leida Guzmán Velázquez, le decimos Su. Wow. Querido pastor, por favor. Mire, y Sandra, ¿de dónde usted es? ¿Dónde está en este momento? Soy de la iglesia de Lakewood. Ok, ¿y las personas que se han conectado por la primera vez? Una está en México, en Guadalajara, no me acuerdo bien. La otra en Chiapas y la otra está aquí en Lakewood.
Ok, excelente. Mire, pastor, estamos en México y en Estados Unidos. Wow, wow, qué lindo. Muchas gracias, hermana Sandra. Entonces, la otra Sandra, hermana Sandra Rosas, está registrando esta información para que nosotros organicemos el tema de la camiseta. ¿Sí, hermana? Sí, pastor, está anotado y listo para que Sandra pueda recibir su camiseta. Así que tenemos dos Sandras esta noche. Sí. Mucho Muchas gusto, gracias. Sandra. Un saludo para estas personas y para todos los hermanos y amigos. Amén. ¿Podemos orar? Sí, pastor, por favor. Ya, oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por esse tema, por esta clase bíblica tão bendecida, por tu misericórdia e por tu graça. Amén. Senhor, muchas gracias por el mensaje del santuario, por el tema del santuario. Gracias porque todo el santuario apuntaba para Cristo. Y Cristo es el Cordero, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y Padre, en esta noche, todos nosotros levantamos las manos confirmando que aceptamos a Cristo como Salvador y tenemos Amén. una profunda gratitud en nuestro corazón por este sacrificio tan precioso hecho por Cristo en nuestro favor. Amén. Señor, en tus manos entregamos nuestra vida. Permítanos tener una buena noche, una buena semana y que la próxima semana estemos aquí otra vez para seguir estudiando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Luis. Gracias a Gracias, todos. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Buen Chao. descanso. Buen descanso. Chao. Nos vemos en la próxima semana. Amén. Nos vemos. Bye, Dios los bendiga. Igualmente. Buenas noches, bendiciones.